Gracias, Señor, porque hemos podido estar en alabanza y en adoración, en gratitud a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, glorifícate, Señor. Gracias por tu amor inefable. Gracias por tu paz que es incomparable. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra traerá luz a nuestra vida, orientación a nuestro ser, un consejo grato para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en el tema viviendo en Cristo, viviendo en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y me gustaría que juntos leyésemos esta porción, solo un versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aprópiese de esta palabra como si la estuviese o expresándola con sus labios para bendición. Amén. Juntos la podemos leer. Dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno vivir en Cristo. Pero cuando pensamos en la vida, sabemos que Dios trae a nuestro corazón paz, gozo, alegría y eternidad. Eternidad. Nosotros, los que estamos en Cristo, al dar esta palabra, decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estamos diciendo: vivo en Cristo, estoy viviendo en Cristo. Y para vivir en Cristo, el apóstol nos dice la importancia de morir. Dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Él. Y qué bueno pensar en algunos aspectos en cuanto a la vida que tenemos en el Señor. Para que esto pueda ocurrir, entonces necesitamos morir al pecado, morir a la iniquidad, morir a toda acción que es contraria a la vida en Dios. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos vida. Podemos pensar entonces por un momentico en lo que es muerte. El diccionario define esta palabra como cesación o término de la vida. Y cuando pensamos en esto, la asociamos con extinción, que se acaba todo. Pero la muerte en la Biblia nunca significa final de la existencia. No es el final de la existencia. En cambio, significa separación de un dominio o incapacidad de funcionar en él. Algo que está dominando nuestra vida, nos separamos de eso. La Biblia entonces describe 7 muertes. Y qué bueno poder entender lo que la Escritura dice para bendición de nuestra vida. En primer lugar, habla de la muerte espiritual, que es la separación de Dios, como resultado de la caída. El hecho de que el hombre pecó y se separó, y todos los seres nacen a partir de ese momento en que el hombre desobedeció a Dios. Todos los hombres nacen espiritualmente muertos, cautivos del dominio de las tinieblas. La Escritura expresa en Génesis capítulo 2, versículo 17, y dice la palabra del Señor
cuando el Señor habla al hombre, cuando lo crea perfecto en un huerto hermoso, lo coloca y le dice que todo lo que debía hacer estaba a disposición el huerto, las maravillas, todo lo hermoso del huerto. Pero en el versículo 17 del capítulo 2, versículo 17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Morirás. Y dice la Escritura que el hombre entonces murió. Y cuando esto ocurre, hay separación espiritual. La vida de Dios en él no se torna real, porque ya hay separación de lo espiritual, de lo hermoso que era estar en Dios. Dice la palabra del Señor que entonces el hombre desobedeció, el hombre, y está expresado con el pecado de Adán. Cuando medito en esta porción, me doy cuenta algo importante. Dice la Escritura que Eva fue engañada, es decir, la primera mujer que existió, y Adán no lo fue, él no fue engañado. Ella creyó que si comía del árbol sería como Dios, y porque fue engañada, eso fue lo que le dijo el enemigo. Adán no creyó así, Adán no pensó esto. Pensamos que ni por un segundo le pasó eso, porque él estaba en una posición de gloria y de bendición. No creyó que el fruto del árbol lo iba a elevar 1 centímetro más, o lo iba a tener en más posición de lo que era Dios. Él sencillamente tomó una decisión, y así lo describe la palabra de Dios. Eva ha caído, y entonces Adán estaba en una posición de elegir a ella, o también podía elegir a Dios, y eligió a Eva. Y es por eso que la caída se le llama el pecado de Adán. Caída es pecado de Adán. Y algo que debemos entender es que cuando hay muerte espiritual como resultado de la caída, entonces todos los seres humanos nacen espiritualmente muertos, cautivos del dominio de las tinieblas. En Colosenses capítulo 1, el versículo 3 expresa la Escritura diciendo: siempre orando por vosotros. Capítulo 1, versículo 13, perdón. Dice la Escritura: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando expresa la herencia que tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. O sea, viviendo en Cristo nos garantiza la bendición de la vida. Y es hermoso que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Romanos 6:23, ya muchos de nosotros lo conocemos, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, a muerte espiritual, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este aspecto, cuando
la Escritura habla de la muerte espiritual, da a entender entonces que hay separación de la vida en Dios o de la vida con Dios, de lo que es estar en comunión con Dios y entonces vivir de acuerdo a nuestros conceptos humanos. Por eso debemos tener vida espiritual. Amén. Viviendo en Cristo significa vida espiritual. Ahora podemos pensar otro aspecto que habla la Escritura en cuanto a la muerte, y es la muerte posicional, y es la separación del pecado y de la naturaleza pecadora. Todo creyente recibe vida espiritual y es colocado en Cristo. Entonces, cuando no estamos en Cristo, nuestra posición es posición de muerte. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces tenemos una posición de bendición. Como creyentes, mis hermanos, nosotros tenemos la habilidad de elegir a cada instante si hemos de servir a nuestra vieja naturaleza pecadora o si estamos viviendo para el Señor. Cuando esto ocurre, necesitamos avanzar, aunque en la vida el enemigo siempre está queriendo tenernos cautivos para que nuestra posición sea una posición de muerte. Cuando hay muerte posicional, entonces es quitada cuando morimos, digamos así, físicamente, o a nuestra naturaleza. Romanos capítulo, ahí lo tenemos en Romanos, pero en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice la Escritura: ¿qué pues diremos? Y aquí hay una acción posicional. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el apóstol: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, tenemos la habilidad de elegir cada instante si hemos de servir a nuestra vieja naturaleza pecadora, que nos será quitada hasta que muramos físicamente, o a esa naturaleza pecaminosa. La Escritura expresa en el versículo 10 del capítulo 6 de Romanos, dice la Escritura: porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios, vive. Y en el versículo 11 expresa: así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es entonces nuestra posición? Estamos vivos en Cristo Jesús. Por eso, viviendo en Cristo. Porque ya la muerte espiritual en nosotros no está, porque ahora Cristo está en nosotros. Y entonces tenemos vida espiritual, vida eterna. Pero también nuestra posición no es posición de muerte. Ahora estamos en Cristo, estamos considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tercer aspecto en cuanto a la muerte es la muerte temporal. La muerte temporal
es la carnalidad, la separación de la comunión con Dios. Cada vez que como cristianos cedemos a la tentación de pecar, entonces entramos en una muerte temporal, en el sentido de que aceptamos toda acción de tentación que viene sobre nuestra vida y hace que esa muerte o esa separación ocurra. La Escritura dice en Santiago, el libro de Santiago capítulo 2, el versículo 26, el último versículo de esta porción, diciendo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Es cuando le damos entonces más acción a nuestra forma de ver las cosas y dejamos de lado la acción espiritual. Cuando permitimos que ciertas áreas que están afectando nuestra vida tengan más credibilidad de lo que el Señor dice que es. Cuando el Señor dice algo es porque es así. Y si el Señor dice que hay vida, aunque nosotros pensamos que hay muerte, la palabra de Dios está por encima de nuestro concepto. Ahora, podemos pensar, hermanos, que cuando está nuestra forma carnal de pensar, entonces estamos dejando de lado la forma espiritual. Dice la Escritura que si vivimos conforme al Espíritu, vivimos, pero que si vivimos conforme a la carne, morimos. Entonces, nuestra acción es de creer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Volviendo, por ejemplo, a Romanos. En Romanos capítulo 8, usted puede adelantar 2 hojitas y leer lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 2. Cuando dice, comenzando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay acciones que no traen vida a nuestro ser. Y cuando entendemos esto, entonces debemos comprender que si estamos en el Señor, estamos en el Espíritu. Por eso vivimos en Cristo y la muerte no está en nosotros. Amén. Porque hay fe, porque creemos, porque hay vitalidad, porque creemos, porque hay una acción de vida. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y por eso podemos expresar: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso nos lleva a una posición de vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya lo mío quedó muerto. Mi posición es la muerte. Y en esta acción de temporalidad es cuando pensamos una acción de acuerdo a nuestros criterios y no tienen la vida, la esencia de la vida, que es la fe. La fe sin obras, dice la Escritura, es muerta. Y el versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, podemos leer el 6 primero, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué entonces la muerte temporal? Porque muchas veces nos ocupamos de la carne. Y el ocuparnos de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Entonces podemos pensar que el hombre determina en qué posición quiere estar delante de Dios. Si quiere estar como muerto, donde no siente aliciente en su vida o un hálito de vida, o si quiere estar vivo en el Espíritu. El ocuparse
de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y en el versículo 13, ahora sí, dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué debe tomar fuerza en nuestro ser? El Espíritu. Por eso, entonces podemos decir, estamos viviendo en Cristo. Y esa muerte temporal no se desarrolla en nosotros. El estar viviendo conforme a la carne es muerte, pero estar viviendo conforme al Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué se habla de la expresión muerte para hablar separación? En la humanidad que está sin Cristo, dice la Escritura, está muerta en los delitos y en los pecados. Entonces, los que estamos en Cristo, estamos viviendo. Hay vida en Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Otro aspecto importante está en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 6. Dice, para que se entrega, hablando de un consejo que el apóstol da a Timoteo, hablando de la verdadera viuda que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, el hombre, la mujer que se entrega a los placeres está muerto. Está muerto. Por eso necesitamos traer la vitalidad a nuestra vida a través de una relación genuina con Dios, para que podamos estar viviendo, agradando a Dios y viviendo. Si definitivamente la muerte es separación, conforme dice la Escritura, entonces necesitamos tomar la mejor opción. Por eso veamos la muerte que habla la Escritura, que es la muerte operacional. Es la separación entre nuestra profesión de fe y la práctica de esa fe. Es decir, cuando recibimos a Cristo, la palabra será la guía para nuestra vida. Y si la palabra es la guía para nuestra vida, entonces estaremos guiados por la palabra que es viva y que es eficaz y que es más cortante que espada de dos filos. Y estamos viviendo conforme dice la palabra. Entonces, necesitamos entender esa parte de nuestro accionar. En Santiago, capítulo 2, nuevamente, el versículo 26, expresa: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Está muerta. Y en Efesios capítulo 5, versículo 14, expresa la Escritura lo que debemos estar en el Señor, o sea, cómo debemos estar en Dios. Dice la Escritura, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando no estamos haciendo o no estamos desarrollando una vida cristiana, estamos desarrollando o estamos como muertos.
Cuando el Señor habla a la iglesia, a una de las iglesias, de las 7 iglesias, le está diciendo que aunque vives, parece como si estuvieses muerta. Y estaba indicando que sus acciones no traían vitalidad. Sabemos que el Señor nos ha puesto para infundir vida, para llevar gozo, para llevar alegría, para poder llevar o impactar con el Espíritu Santo de Dios, llevar la palabra. Entonces, si estamos aislados de la vida en Cristo, pues nuestras acciones no van a infundir vida. Pero si estamos en el Señor, entonces tenemos una acción, una profesión de fe que nos hace que actuemos, vivamos como si tuviésemos, o no como si tuviésemos, sino estando en vida espiritual. Hay gozo, hay alegría, aunque hay dificultades, podemos superar las dificultades. Hay una acción siempre diciendo, hay otra oportunidad, podemos avanzar. No, las circunstancias no nos opacan, los problemas, aunque llegan, no nos detienen. Sabemos que en el Señor tenemos la autoridad para avanzar. Somos en el Señor más que vencedores. Posiblemente vienen dificultades, pero decimos, contigo soy más que vencedor. Tú vas delante de mí como poderoso gigante, tú eres el que me sostienes, y vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y cada vez que comienza una etapa de prueba o de dificultad, sabemos que es una oportunidad hermosa para obtener el triunfo. Amén. Por eso nuestra posición, hermanos, debe ser como personas diligentes. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchas veces cuando tomamos una posición de, yo ya no puedo, ¿para qué yo hago esto? Y todas las acciones que debíamos hacer no las hacemos, sino que nos cruzamos de brazos y decimos, para volver otra vez a lo mismo, para volver a fallar, para volver a perder, para volver otra vez a tener esa dura experiencia, mejor no quiero nada. Y la persona se queda inerte. Y esa es una muerte operacional que impide que la persona actúe y avance en bendición. Sabemos que los que estamos en Cristo vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por eso debemos vivir en Cristo. Viviendo en Cristo, la muerte operacional no tiene influencia sobre nosotros. No nos pone inertes, no nos atrofia, sino que cada vez hay vitalidad para nuestra vida. Por eso hay que avanzar. Otra muerte que habla la Escritura, y esto tiene que ver con cada uno de nosotros, es la muerte sexual. Y es la incapacidad de funcionar sexualmente. Por eso la importancia de enriquecer el amor en Dios. Eso trae vitalidad a nuestra vida, trae vitalidad a la pareja, trae vitalidad a una relación de novios o de personas que se conocieron desde bien niños, y posiblemente pasa lo que le pasó a Abraham, y la Escritura lo expresa. Vamos a ver qué le pasó a Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 19, y podemos leer el 20. Dice la Escritura que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Por qué habla esto la Escritura? Porque Sara y Abraham tuvieron su primer hijo cuando tenían una edad avanzada.
Y entonces se podría pensar cómo estos dos viejitos, y perdón la expresión, podían funcionar sexualmente, ¿cierto? Dice el verso 20, tampoco dudó, Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora leámoslo más textualmente. En Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11, 11. Dice la Escritura. Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Primero ella recibió fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el verso 12 del capítulo 11 de Hebreos dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vea cómo Dios da vitalidad en los momentos difíciles también, ¿cierto? Y la Escritura habla entonces de la muerte sexual, incapacidad de funcionar. Tanto el vientre de Sara como la acción de engendrar que estaba en Abraham. Veo los rostros sonriendo, porque no sé qué imaginamos, pero bueno, es así, eso es así. Ciertamente eso nos ocurre a nosotros, las personas. Y Abraham estaba en esa área sexual muerto. No había vitalidad para poder concebir. Pero él creyó a la promesa y el Señor puso la vitalidad para avanzar. Así que siempre tenemos nuestra esperanza en Dios para avanzar. Amén. Hablemos entonces dos más. Es la muerte física. Es separación del alma y el cuerpo. Y a diario nos damos cuenta cómo hay sepultados las personas. Ya en Ecuador van más de 500 personas que han tenido esa muerte física. Es la separación del alma en estos últimos 4 días. Obviamente más todos los que han muerto en nuestra nación y todo esto. Pero esto por causa de un terremoto que ya todos conocemos. A propósito, al finalizar vamos a orar por el país de Ecuador y por las ciudades que han sido afectadas. Pero la muerte física es la separación del alma y el cuerpo, la incapacidad de funcionar en el sentido físico. Y aquí en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 27, está establecida la muerte. Y dice la Escritura, y es importante que esto lo tengamos muy en cuenta, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que debemos aprovechar mientras estamos en vida para morir al pecado, tener la vida eterna y disfrutarla, aunque nuestro cuerpo quede en la tierra y nuestro espíritu vuelva al Señor y podamos disfrutar de la vida eterna. Amén. Por eso la muerte física es esa separación del alma y del cuerpo. Y el Señor lo expresaba en Génesis capítulo 5, el versículo 5. Dice la Escritura, y fueron todos los días, hablando del primer hombre, todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Tremendo el tiempo de años que existían los primeros hombres. Pero dice la Escritura que por causa del pecado se han ido acortando el tiempo. Y hoy los más fuertes logran 80 años.
y después de esto viene la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Y aquí habla la Escritura, dice que Adán vivió 930 años y murió. Para algunos existe la probabilidad de que puedan reencarnar, porque se habla de reencarnación, pero la Biblia no habla absolutamente nada de esto. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces podemos hablar de la muerte segunda. Y aquí hay algo muy hermoso que he aprendido y que sé que mis hermanos han aprendido. La persona que nace 2 veces muere solo una vez. Y en este aspecto físico, porque necesitamos nacer físicamente de el vientre de nuestra madre, nacer, pero también necesitamos nacer espiritualmente conforme el Señor habló a Nicodemo. Y es necesario que podamos nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para que la muerte física y la muerte no se enseñoree de nosotros. Cuando habla de la muerte segunda, es el juicio de los incrédulos, la separación eterna de Dios, totalmente la separación eterna de Dios. Y podemos leer luego, o usted puede leer luego Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 20. Qué bueno poder entender estos aspectos. Necesitamos vivir en Cristo, y para vivir en Cristo necesitamos tener una vida espiritual, necesitamos estar en el Señor, tener una acción de vida en Cristo. Necesitamos igualmente no aceptar lo que nuestra carne dice, sino lo que el Espíritu dice. Necesitamos estar activos en Cristo Jesús, vivos, activos para la gloria del Señor, de tal manera que cuando el Señor nos llame, aunque este cuerpo se deshaga, no obstante, nuestro espíritu tenga vida y vida abundante. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 en adelante, versículo 1 en adelante, dice que tenemos del Señor una morada eterna en los cielos, pero es necesario que este tabernáculo mortal se vista de inmortalidad. Y para que pueda ser vestido de inmortalidad, necesitamos vivir en Cristo. Por eso el tema de hoy es viviendo en Cristo. La muerte no se va a enseñorear de nosotros, porque estamos viviendo en el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a decir: Señor, gracias porque hoy puedo vivir en ti. Vivir en el Señor es lo más hermoso. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, dice la Escritura. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Así que así exista separación o no exista, en Cristo estamos siempre seguros. Aunque nuestra alma se separe del cuerpo, permanecemos en Cristo. Aunque la carne esté muchas veces deseando cosas incorrectas, nuestro espíritu estará fortalecido en el Señor. Por eso nuestra posición es vivir en Cristo. Padre, te agradecemos por tu palabra que es viva y es eficaz, y nos anima a estar disfrutando lo más hermoso, que es la vida de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, para hablar de la vida en esta oportunidad fue necesario tocar aspectos en cuanto a la muerte, indicando conforme tu palabra que la muerte es separación. Pero hoy, Señor, nos hemos separado del mundo para estar viviendo en ti.
Por eso no vivo yo, Cristo vive en mí. Por tanto, Dios mío, te pedimos que podamos cada día estar con una vida llena de garantía de la eternidad, garantizando la eternidad. Porque sea, Señor, que tú nos llames en un momento, de un momento a otro, podamos estar contigo. Por eso, Señor, en esta hora queremos orar por las personas, Señor, que están tristes, afligidos, con mucho dolor en su ser, porque sus familiares han muerto, sus amigos. Mira, Señor, el país de Ecuador, Señor, como muchos están siendo adoloridos o hay dolor en su cuerpo, en su ser. Tantas personas que murieron por causa de este terremoto, aún colombianos, Señor, murieron. Pero es el llamado que tú haces, Señor. Sabemos que si estamos en ti, aunque muramos, vivimos. Por eso, Señor, permítenos estar siempre listos para avanzar en victoria y en bendición. Queremos ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entre tanto, Señor, envía un bálsamo de consuelo a estas personas que están sufriendo el dolor porque sus familiares han desaparecido, han muerto, ya muchos han sido sepultados, Señor. Pero sabemos que muchos de ellos permanecen en vida y vida abundante. Gracias, Señor, que la vida en Cristo es vida abundante. Te agradecemos, Señor, y pido, Señor, que en esta hora tú des también salud a nuestro cuerpo. Toda dolencia que afecta a nuestro cuerpo sea desarraigada en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Padre, gracias por tu bondad y gracias por la salud que proviene de ti. Señor, ahora te pedimos que nos lleves en paz y en seguridad a nuestros hogares. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos, Padre, que tu palabra no volverá vacía, sino que hace el efecto para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Todo para su gloria. Qué bueno es avanzar en el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.